Imagínate construir toda una vida en un lugar y aún así tener que dejarlo atrás. Y eso fue lo que me hizo pensar Sewell, no solo su historia, sino que lo difícil que es tener que dejar un lugar donde construiste tu vida. Porque muchas veces creemos que crecer significa no mirar hacia atrás. Pero la verdad es que cada cambio importante también implica una pérdida. Lo vemos cuando terminamos una relación, cuando cambiamos de ciudad o simplemente comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas. Y da miedo porque lo conocido nos genera mucha seguridad, incluso cuando ya no nos está haciendo crecer. Y quizás avanzar no significa encontrar un lugar mejor, sino que agradecer el lugar en el que estuviste porque te formó como persona. Y aún así decidir avanzando aunque eso implique incomodarte. Hay lugares que parecen abandonados y hay otros que aunque ya no estén habitados siguen profundamente vivos. Y Sewell pertenece a esa segunda categoría. A más de 2000 metros de altura entre la nieve, el viento y las montañas de la cordillera de los Andes, existe una ciudad donde miles de personas construyeron sus vidas alrededor de una sola idea: extraer cobre que cambiaría la historia de Chile. Hola gente, ¿cómo están? En esta ocasión estamos en una nueva aventura. Nos vamos a visitar a la Fundación Sewell, una antigua ciudad minera que es considerada patrimonio nacional. Es una antigua minera que está ubicada en Rancagua, en la región de O'Higgins, a 60 kilómetros en dirección a la cordillera y a 2000 metros de altura. Ahora estamos acompañados del Edward. ¿Cómo Hola. estamos, Edward, para hoy día? Estamos motivados, vamos que se puede, Eso. esa aventura. Llegamos temprano, la primera parada es acá en la Fundación Sewell y vamos a esperar el van donde nos van a venir a buscar, o bus, no sé, porque pagamos un tour, que es la única forma para poder venir para acá, y vamos a ver cómo nos espera esta aventura allá cuando estemos en la altura. Así que nos vemos más adelante. Hoy sus calles están vacías, las ventanas permanecen cerradas, las escaleras ya no escuchan conversaciones, pero si uno guarda silencio por unos segundos, pareciera que la ciudad todavía respira, porque algunos lugares no desaparecen, simplemente esperan a que alguien vuelva a contar su historia. Y quizás, mientras recorremos Sewell, descubriremos que esta ciudad no solo habla del pasado de Chile, también habla de nosotros. Ya llegamos a Sewell. Ahora solo queda iniciar el recorrido. Vamos a pasar ahí a la recepción, donde nos van a dar una bienvenida y comenzamos a disfrutar. Imagina llegar aquí hace más de 100 años. No había carretera, no existían vehículos capaces de subir montañas, solo roca, hielo y un paisaje que parecía imposible de conquistar. Sin embargo, a comienzos del siglo XX apareció una oportunidad gigantesca. Bajo estas montañas descansaba uno de los yacimientos de cobre más importantes del planeta, el Teniente. Acá podemos ver en qué estado encontraron Sewell antes de la restauración. Todo lo que vimos anteriormente era todo restaurado, pero acá podemos ver cómo llegaron. Obviamente ahí comentaban que mucho de esta destrucción no era un deterioro progresivo, sino que eran producto de los mismos seres humanos que llegaban a robar cosas, las ventanas, los marcos, los pomos de las puertas de bronce, y eso terminaba deteriorando mucho lo que tenía que ver con la infraestructura de este lugar. Así como también aquí a mi espalda tenemos la segunda piscina temperada de Chile. Hay que recordar que aquí, como eran de Estados Unidos, siempre traían lo último. Y esta piscina temperada es la segunda ubicada en Chile. También contaban con una que era una piscina olímpica donde los estudiantes del colegio de acá, una vez a la semana, practicaban natación, que estas aguas eran calentadas por las calderas. Para explotarlo era necesario hacer algo impensado: construir una ciudad completa en medio de la cordillera. Y así nació Sewell. No fue diseñada para ser bonita, fue diseñada para sobrevivir. Cada edificio, cada escalera y cada rincón respondían a una necesidad práctica. Pero ocurre algo curioso con los seres humanos. Incluso cuando vivimos en lugares más difíciles, encontramos la manera de convertirlos en hogar. Y esa es una de las capacidades más extraordinarias de nuestra mente. La psicología llama a esto adaptación. No importa cuán hostil sea el entorno, con suficiente tiempo, el cerebro deja de ver lo extraordinario como extraordinario, lo convierte en rutina, lo imposible termina siendo lo cotidiano. En 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad, no solo reconociendo su singular arquitectura,
y su importancia para la minería mundial, sino también por la historia, el esfuerzo, comunidad y resiliencia que aún habita entre sus coloridos edificios. Acá nos encontramos en el casino, ya comiendo un poquito para reponer energías. Nos damos cuenta de que había una opción dentro del tour para poder cancelar el almuerzo, que tenía un valor de 12.000 pesos, y nosotros decidimos traer cosas para comer acá, sin darnos cuenta de que también cuentan con un casino donde venden pan, bebidas, bueno, un montón de cosas. Y también otra cosa importante es que aquí hay todo el rato señal, así que no vas a estar completamente desconectado de lo que es la civilización. Hay algo que sorprende inmediatamente al visitar Sewell. No existen calles tradicionales, todo gira alrededor de escaleras. Miles y miles de escalones conectan edificios, plazas y pasillos. Aquí caminar significaba subir y bajar todo el tiempo. Es como si la ciudad obligara a recordar a cada habitante dónde estaba, en plena montaña. Este diseño no fue un capricho arquitectónico. Entonces Sewell se adaptó al terreno en lugar de intentar dominarlo. Y quizás esa sea otra lección. Muchas veces pensamos que crecer significa controlar todo, pero la naturaleza nos recuerda algo diferente. Hay momentos donde avanzar no consiste en cambiar el entorno, sino aprender a convivir en él. Algo que llama de inmediato la atención es que el suelo suele estar cubierto de sal. ¿Por qué con sal? Porque aquí es una zona cordillerana donde hay unos paisajes que tú puedes buscar en Google llenos de nieve. Entonces la sal lo que hace la función es quemarla, ir derritiéndola para que no se adhiera y se ponga resbaladizo el piso. Yo pensé que cuando iba a venir para acá me iba a tocar un clima con nieve, pero no fue el caso, que de igual forma agradezco y se ve genial. Durante décadas más de 15.000 personas vivieron aquí. Había escuelas, hospitales, teatros, piscinas, clubes deportivos, iglesias, comercios, niños jugando, familias completas. No era solamente un campamento minero, era una ciudad donde cada amanecer comenzaba con el sonido de las faenas y donde cada jornada recordaba el enorme sacrificio que significaba trabajar bajo tierra. La minería no solo exigía fuerza física, también demandaba resistencia emocional. El miedo era parte del trabajo, la incertidumbre también. Sin embargo, las personas desarrollaban vínculos muy fuertes entre ellas. Cuando el entorno es difícil, la cooperación deja de ser una opción, se transforma en una necesidad. Quizá por eso muchas personas que vivieron aquí recuerdan a Sewell con una mezcla extraña entre nostalgia y orgullo. No recuerdan solamente un lugar, recuerdan una comunidad. Y desde la psicología sabemos algo interesante. Muchas veces lo que más extrañamos nunca fue el lugar, fue la versión de nosotros mismos que existía ahí. Acá nos encontramos en uno de los puntos más altos de esta ciudad, a 2.200 metros aproximados. Y acá pasaba algo bien particular, eran bien conservadores, no se dejaba pololear a las personas. Y si eran sorprendidos por el sereno, que era una persona que velaba por el resguardo de los valores y los principios que ocurrían acá, veía a las personas que estaban pololeando, los llevaba al departamento de bienestar para que se fueran a casar inmediatamente, porque tiempo de estar soltero y pololear no existía. Acá nos encontramos recorriendo los hoteles de los obreros, que eran conocidos como camas calientes, y no por lo que ustedes piensan, sino porque cada vez que hacía el cambio de turno, se levantaba un obrero, venía otro, y lo que encontraba era una cama calentita, donde recién hubo una persona que estuviera acostado. Cuando uno contaba la historia, adivinen qué pensó mi mente. Sewell no era solo una ciudad minera, era un hogar. Aquí vivían miles de familias, pese al aislamiento y al duro clima cordillerano, construyeron una comunidad con escuelas, teatros, hospitales, un sinfín de cosas necesarias para poder mantenerse y poder vivir en armonía. Los niños jugaban en las escaleras, mientras los adultos compartían una vida marcada por el trabajo y la solidaridad. Las viviendas reflejaban la organización social de la época. Los trabajadores eran distribuidos en distintos sectores según el cargo que desempeñaban dentro de la empresa. De forma general, existían categorías conocidas como los empleados de clase A, B y C. Las viviendas de clase A estaban destinadas a ingenieros o altos ejecutivos, con mayor superficie y comodidades. Las clase B correspondían a supervisores, personal administrativo, ofreciendo un nivel intermedio de confort. Finalmente, las viviendas clase C eran ocupadas por obreros y sus familias, eran más sencillas y de menor tamaño, aunque contaban con los servicios básicos de la época.
Esta distribución no solo organizaba el espacio urbano, sino que también reflejaba la estructura social del principio del siglo XX. Sin embargo, más allá de las diferencias entre unas viviendas y otras, todos compartían el mismo paisaje, el mismo frío y la misma dependencia de la mina. Quizás por eso el verdadero sentido de comunidad en Sewell no estaba definido por el tamaño de su casa, sino por la experiencia compartida de vivir en uno de los lugares más extremos y singulares de Chile. Hay algo que sorprende cuando uno conoce la historia de Sewell. En medio de la cordillera, lejos de las grandes ciudades, llegaban algunos de los avances tecnológicos más modernos de su época. Mientras muchas localidades de Chile aún carecían de servicios básicos, aquí ya existía electricidad, agua potable, calefacción, teléfono, hospital equipado, teatro, piscina temperada, cine y un ferrocarril de montaña que conectaba la ciudad con el valle. No era un lujo, era una necesidad, porque mantener funcionando una mina de esta magnitud exigía estar siempre un paso adelante. La innovación no era opción, era parte de la supervivencia. Quizás por eso Sewell parecía un pequeño mundo suspendido entre las montañas, un lugar aislado, pero conectado con las ideas más modernas de su tiempo. Y resulta curioso cómo funciona el progreso. Muchas veces pensamos que la tecnología solo sirve para hacer la vida más cómoda, pero en lugares como este, la tecnología significaba algo más profundo. Significaba acercar a las personas, protegerlas, darle las posibilidades de construir una vida donde, en teoría, nadie habría imaginado una ciudad, porque detrás de cada cable, cada máquina y cada locomotora había un mismo propósito: hacer posible lo imposible. Ahora nos encontramos ingresando al Museo del Cobre, ubicado en la Escuela Industrial del Liceo Industrial, que está ubicado acá. Era como hacer la enseñanza media, en donde los hombres podían estudiar, aprender sobre minería, más específico, y las mujeres aprender de costura, de cocina, que esa era la forma que tenían para poder aprender. Y así también las personas que eran más dotadas, por así decirlo, se iban directo a la Universidad de Copiapó, en donde era una de las mejores para poder estudiar ingeniería en minas y volver a trabajar acá. Algo muy interesante que nos comentaron es que las personas, cuando cumplían 18 años, si no querían seguir trabajando respecto a oficios o trabajos de la minería, los mandaban directamente a salirse de esta ciudad. Lo mandaban, decían: ¿sabes qué? Bueno, tienes 18 años, si no te quieres dedicar a la minería, toma tus cosas y te vas, cumpliendo 18 años. Habían personas que se quedaban, obviamente, seguían el trayecto de su familia, pero otras personas de derecho se tenían que ir simplemente si no les gustaba. Nada dura para siempre, ni siquiera las ciudades. En la década de 1960 comenzó un proceso llamado Operación Valle. La idea era trasladar poco a poco a las familias hacia Rancagua y otras ciudades cercanas. Las condiciones de vida habían cambiado. El transporte mejoró y mantener una ciudad completa en la alta cordillera dejó de tener sentido. Casa por casa, familia por familia, Sewell empezó a vaciarse. Imagina ese momento, cerrar la puerta por última vez. Saber que nunca volverás a vivir donde creciste. Es una experiencia profundamente humana, porque los lugares terminan formando parte de nuestra identidad. Cuando dejamos un espacio importante, sentimos que una parte de nosotros también queda atrás. Por eso las despedidas suelen doler tanto. No perdemos solo un lugar, perdemos una versión completa de nuestra historia. Paradójicamente, fue el abandono lo que terminó salvando a Sewell. Mientras otras ciudades antiguas fueron transformadas o demolidas, aquí el tiempo simplemente se detuvo. Las casas permanecieron, las escaleras siguieron esperando, los edificios conservaron gran parte de su esencia. Décadas después, el mundo conoció su enorme valor histórico. Sewell dejó de ser únicamente una ciudad minera, se convirtió en patrimonio, en memoria, en testimonio de una época. Es curioso cómo funciona nuestra mente. Muchas veces solo aprendemos a valorar algo cuando deja de estar presente. Sucede con las personas, con los momentos y también con las ciudades. Quizás por eso Sewell resulta tan especial. No impresiona únicamente por su arquitectura, ni por su historia minera. Lo que realmente conmueve es la sensación de caminar por un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Cada escalera guarda miles de pasos. Cada ventana fue testigo de conversaciones que nadie volverá a escuchar. Cada edificio conserva historia que nunca aparecerán en los libros. Y sin embargo, siguen ahí, esperando. Tal vez la verdadera riqueza que salió de esa montaña nunca fue solamente el cobre, fueron las vidas que se construyeron aquí,
los sueños, los sacrificios, las amistades, las despedidas. Porque al final las ciudades no están hechas de cemento, están hechas de personas, y mientras alguien recuerde sus historias, nunca desaparecerán del todo. Si algún día tienes la oportunidad de visitar a Sewell, no vayas con prisa, camina despacio, escucha el viento, observa la escalera y pregúntate cuántas historias pueden permanecer escondidas en algún lugar donde aparentemente ya no queda nadie. Porque quizás descubras que en realidad Sewell nunca estuvo completamente vacío. Ahora nos encontramos bajando a una de las simulaciones de las minas que están acá. Hola amigos, ¿cómo están? Ignacio Villagra por acá en Sewell, guía patrimonial de la fundación. Estamos aquí en este momento en la réplica de la mina, en el Museo de la Gran Minería del Cobre, dando un poquito de historia, viendo aquí cómo fue evolucionando la minería con el tiempo. Podemos ver un minero original de los primeros años, luego un minero ya a mediados de los años 50, 60 con el clásico overol de mezclilla. Y hoy día podemos ver aquí cómo se visten los mineros al interior, hoy día con todas estas nuevas normativas de seguridad. Estamos en el subterráneo del Museo de la Gran Minería del Cobre. Hacia arriba hay 3 pisos más que se pueden visitar, amigos. Acá en el museo encontramos la réplica de lo que sería el huachuchero. Hay que entender que aquí en Sewell había ley seca, entonces la venta de alcohol era prohibida, no se podía consumir alcohol. ¿Qué es lo que hacía el huachuchero? Cruzaba con nieve, tormenta, un montón de cosas para poder llevarle, obviamente, a los mineros su querido, apreciado alcohol. Aquí tenemos la réplica de cómo se veía. Y llama mucho la atención que, claro, aquí venía con sus botellas, pero algo que me llama mucho más la atención, que me comentaba el Eduardo, era su calzado. Imagina que con ese calzado cruzaba nieve, montañas a temperaturas extremas y aún así llegaba a cometer su destino, a cometer su objetivo. ¿Cuál? Traerle su copetito a los mineros. Y acá nos encontramos finalizando ya el recorrido en Sewell y nos encontramos con Ignacio, quien fue nuestro guía, que nos enseñó Hola Claudio. muchísimo, bastante. Aprendimos cosas muy fantásticas sobre este pueblo tan mágico. Y cuéntanos cómo finalizamos este recorrido y qué cosas tiene que tener en consideración la gente que quiere venir para acá. Estamos finalizando con éxito la visita de hoy a Sewell, 2 de julio del año 2026. Un día que tuvimos de todo, cóndores, cielo despejado, frío, un poquito de calor. Espectacular Sewell, se lo recomendamos por completo. Pueden seguir a la Fundación Sewell para hacer sus reservas, pueden enviar directamente un mensaje a ellos, la gente de la Fundación los va a recibir, los va a recomendar. Recomendaciones en esta época de invierno, ya nos ven, estamos abrigados, pero siempre traer capas distintas para que puedan disfrutar su viaje y por supuesto se puedan llevar el mejor de los recuerdos. Traigan agua, mucho bloqueador solar, gorritos, lentes, cuello, todo es necesario aquí en Sewell en esta época del año y también en la época más bonita para venir. Así que todos invitados para que puedan venir para acá y ahí tú los vas a Ahí nos recibir, estamos po. viendo, Exacto. aquí nos vamos a ver. Sigan a Claudio, la Fundación Sewell y a mí Ignacio Villagra, Villagra 1. Que Chao, estén bien chao, amigos, que chao estén bien. chao.